bienvenidos a Canal 33, a la Generación Encontrada. Nosotros somos un grupo de jóvenes estudiantes de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Tenemos la suerte que Canal 33 nos brinda la oportunidad de hacer un programa con el cual podemos adquirir práctica y experiencia, y sobre todo un primer contacto con este medio y con esta profesión. Estamos abiertos a las críticas y de hecho las necesitamos, puesto que todo esto no es más que un periodo de aprendizaje para todos nosotros. Aún no somos profesionales, pero sí aspiramos a llegar a serlo. De todas formas, ¿qué es la profesionalidad? ¿O dónde está la profesionalidad periodística? Está claro que entramos en una nueva forma de periodismo, donde las fronteras se diluyen. Decimos que hay una nueva forma de hacer periodismo y no entramos en si está bien o está mal, pero solo Dios sabe qué diría Kapuscinski si levantara la cabeza. Está claro que cada vez más hay gente que se adjudica el título de periodista. Nuestros compañeros de profesión les llaman usurpadores, o instigadores, o intrusos, pero nosotros nos preguntamos, ¿quién es más intruso? ¿Aquel que hace las cosas mal por no saber hacerlo o aquel que hace las cosas mal sabiendo hacerlo? Nosotros somos jóvenes, sí, queremos entrar y queremos cambiarlo todo. ¿Qué hay de malo en soñar? Aún no nos cobran por ello. Aunque con todos los problemas que tenemos no nos dejan siquiera ni conciliar el sueño. El principal problema con el que nos encontramos la mayoría de los jóvenes que intentamos labrar nuestro futuro profesional en España es que pese a toda la formación que intentamos adquirir, las empresas no apuestan por nosotros. Se nos exige una serie de experiencia que no tenemos porque no hemos tenido la oportunidad de ello. Nos tachan de ser una generación perdida y lo cierto es que hay muchos jóvenes que se ven obligados a emigrar para tener un futuro acorde con el esfuerzo que han dedicado para ello. Sin embargo, y pese a todo, nosotros creemos en nuestra generación y creemos que el futuro necesita de nuestra generación. Nosotros nos hemos encontrado las fuerzas y la convicción para seguir adelante y hacer oídos sordos a todos aquellos que cuando les decimos que estudiamos periodismo nos dicen uno más para la cola del paro. Nosotros tenemos las fuerzas y la ayuda para seguir adelante. Hemos dado un paso que, aunque parezca muy pequeño, lleva muchísimo recorrido para adelante. Queremos deciros a todos aquellos que estáis perdidos que nosotros nos hemos encontrado y que si nos estáis viendo, bienvenidos a la Generación Encontrada. Hoy tenemos un programa cargado de contenidos. En ellos vamos a intentar resumir la actualidad de los últimos 30 días aproximadamente. Los simpatizantes de Pablo Iglesias se reunieron en la Plaza Atocha para demostrar que el poder del cambio está más vivo que nunca. Las manifestaciones, el arma también es cogida. Han salido a la calle para protestar contra la polémica reforma de educación conocida como 3+2. Contamos en plato con el presidente de FAES y el representante de CJC, que nos ayudarán a comprender las claves de la polémica. Y de cine va la cosa, Carolina Nieto se atreve con el lado más erótico y con la película de 50 sombras de Grey. Dejando a un lado al señor Grey, nos vamos con la mujer, ya que ha celebrado recientemente su Día Mundial. Llegamos al fin del programa con deportes, donde Gonzalo Mendo nos hará un resumen sobre la actualidad deportiva. Además, contaremos con una invitada especial, Sandra Marcos, campeona de esgrima. Y eso es todo. Comenzamos. Era la señora Rosa Díez la que estaba de moda. La formación magenta. Luego estuvo... Yo me rayo más en el editorial. Este, el de la coleta. Intenso y con cuerpo. Mira, como yo. Miente. Que son los morados. No es que sean morados, es que se han puesto. Como los osos. Y ahora tenemos otro que está de moda. Uno nuevo de moda. El naranjito. Bien llevado. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Como adelantábamos al principio del sumario, comenzamos el programa con una de las marchas más multitudinarias de los últimos tiempos. Podemos consiguió reunir el pasado 31 de enero a más de 100.000 personas en Madrid en una protesta que sin duda superó con creces las expectativas de los manifestantes y de los convocantes. Nuestras cámaras estuvieron allí para verlo. El pasado sábado 31 de enero se produjo una de las más exitosas apariciones del partido político Revelación. En un año electoral clave e incierto, Podemos ya ha sacado músculo tras su marcha por el cambio. Desde la Plaza de Cibeles hasta Sol, una gran marea morada invadió Madrid desde las 12 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Al ritmo de tic-tac, miles de personas levantaron sus banderas de Podemos, republicanas e incluso griegas. La multitudinaria convocatoria estaba pensada para ser el primer hito de este año del cambio. Así lo hicieron ver los principales miembros del partido, portando una gran pancarta con el tema que inundó Madrid: es ahora.
Tanto Iglesias como Monedero comenzaron sus discursos saludando en castellano, gallego, catalán y euskera. Errejón prefirió hacerlo dando las gracias al pueblo en una mirada al reciente pasado de su partido. Nacimos hace un año desafiando lo imposible, confiando en la gente, confiando en la fuerza de la gente, y hoy Madrid se nos queda pequeño. Muchas gracias, compañeros y compañeras. El número 2 de Podemos defendió su intención de sacar a la mafia de las instituciones. Después pidió el voto para su partido y animó a las masas a recordar esta marcha histórica. Por su parte, Juan Carlos Monedero, sin mencionar sus recientes escándalos, adelantó que Podemos no quiere un trozo de la tarta, sino la tarta entera, aprovechando también para definirse como la otra opción ante la situación política y social en España. Y nos decían además que no hay alternativa. Entonces yo pregunto, si no hay alternativa, nosotros, tantos y tantas, ¿qué hacemos aquí? Lo estamos diciendo bien alto y bien claro, ¡somos la alternativa! Por último, el líder del partido hizo especial mención a los avances del nuevo gobierno de Grecia y en su diferencia del pueblo español y su porvenir. Afirmó además que la Unión Europea no es de Merkel sino de los ciudadanos, apelando de nuevo al pueblo y al cambio. Pablo Iglesias parecía emocionado ante aplausos y gritos de sí se puede. Les dedicó un discurso cargado de referencias a la ciudadanía y su poder. Incluso se atrevió a hacer una predicción política. Este año es el año del cambio y vamos a ganar las elecciones al Partido Popular. A falta de cifras oficiales, la policía calcula que al menos 100.000 simpatizantes acudieron a Sol. Carolina Vescansa se refirió en su discurso a decenas de miles de personas presentes. La realidad es que la cifra superó con creces las expectativas de los convocantes de la protesta, causa del colapso que obligó a bajar el ritmo de la marcha. Como medida preventiva, asistieron unos 400 antidisturbios, que no fueron necesarios en el despliegue de la manifestación, ya que no hubo ningún altercado violento. Pasadas las 2 de la tarde, los manifestantes vitoreaban el nombre del líder de Podemos y él concluía con unas palabras de agradecimiento y esperanza en el que será, según afirma, el año del cambio. Y de marcha a manifestación, nuestros compañeros se desplazaron hasta la manifestación convocada para protestar contra el polémico decreto 3+2, el cual pretende implantar 3 años de estudios generales con 2 de especialización o máster, contrastando con los datos actuales que son 4 años de estudios con 1 de máster de especialización voluntario. Para ello contamos con Alejandro, presidente de FAES. Buenas noches, Alejandro. Con Javier, representante de CJC. Buenas noches, Javier. Buenas noches. Y con un magnífico reportaje elaborado por nuestros compañeros que nos cuenta un poco la opinión estudiantil que hubo en esa manifestación. Vamos a verlo y comentamos. El sindicato de estudiantes convocó una huelga de 48 horas los días 25 y 26 de febrero con motivo del anuncio del nuevo decreto ley conocido como el 3+2. Además, el día 26 tuvo lugar una manifestación en las calles de Madrid, así como en otras grandes ciudades como por ejemplo Valencia. Esta nueva ley, propuesta por el ministro José Ignacio Wert, tiene como finalidad que algunos grados pasen de tener 240 créditos a completar con 1 año de máster a tener 180 créditos a completar con 2 años de máster. Esto supondrá el despido de miles de profesores, así como el encarecimiento de las carreras de hasta unos 20.000 euros. Nosotros, la generación encontrada, estuvimos en la manifestación que se llevó a cabo en Madrid y los estudiantes nos dieron su opinión sobre el 3+2. Nos encontramos en Atocha, donde va a dar comienzo la manifestación por el nuevo decreto ley del ministro de Educación, José Ignacio Wert, más conocido como el 3+2. Este decreto ley supondrá la eliminación de los grados, en lo que habrán 3 años de carrera convencional más 2 años de máster. Esto supondrá un aumento del coste de las carreras hasta unos 20.000 euros. Además, habrá el despido de miles de profesores. ¿Es un buen plan el plan Bolonia? ¿Se están haciendo bien las cosas en educación en España? Los manifestantes se quejaron del encarecimiento de las carreras, así como de la creación de una universidad solo asequible para aquellos que tengan un alto nivel adquisitivo. Está claro, ¿no? Lo que pretenden hacer es convertir la universidad pública en un coto un coto privado del que se lo pueda pagar, ¿no? Con las tasas abusivas que ya tenemos y encima quieren implantar 2 años de máster, ¿no? Va a ser impagable, ¿no? Para la mayoría de las familias que no pueden acceder hasta la universidad pública. Lo del 3+2 ha sido una brutalidad y bueno, con el único fin de expulsar al hijo del obrero de la universidad y que solo pueda acceder
quien se pueda permitir 15.000 20.000 euros de carrera. Otros aseguran que lo que se consigue con esta nueva ley es devaluar el título de grado. Primero con la 11 para las enseñanzas medias y la primaria, y esto que es ya la piedra de toque para que no pueda entrar en la universidad ninguno que no pueda pues tener grandes sumas de dinero para ir, ¿no? Con el 3+2, quitándole un año al grado y poniéndoselo al máster mucho más caro, y además pues eso, que el título de grado se vea totalmente devaluado para poder luego trabajar, con lo cual ese es el objetivo fundamental y hay que impedírselo, y aquí estamos para ello. Una impresión generalizada es la de que se quiere convertir la educación en un negocio, al igual que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde los estudiantes alcanzan deudas de hasta 90.000 euros al finalizar sus estudios superiores. Evidentemente, cuando tú cobras a una persona 15.000 o 20.000 euros por estudiar, te estás lucrando, ¿no? Entonces, lo que dice el sindicato de estudiantes es que la educación debe ser pública, gratuita y de calidad, y sobre todo para todos y todas. Ya lo podemos ver en las universidades, ¿no? Como muchos de los servicios están privatizados, ¿no? Convirtiéndose en un negocio para las empresas, y además, pues eso, lo que pretenden es que el estudiante pague un porcentaje muy alto de lo que cuesta la universidad, ¿no? Cuando ya lo pagamos, ¿no? Con nuestros propios impuestos, con los impuestos de nuestros padres, que en definitiva es, pues eso se convierte en la universidad de toda la sociedad, ¿no? Esa es un poco la línea de Estados Unidos, donde la deuda estudiantil que adquieren los estudiantes cuando salen de la universidad es brutal. También en Gran Bretaña tenemos el ejemplo aquí cerca, que se subieron las tasas, se han aplicado reformas similares a las que quieren implementar, y donde la media es de unos 60.000 euros de deuda cuando sales de la universidad, ¿no? Porque de hecho después del 3+2 también quieren implementar las becas préstamo, que es que en vez de que te den una beca, porque todos tenemos derecho al estudio, tú te tengas que endeudar con un banco que dicen que es un interés muy bajo, pero al final sabemos eso a lo que nos conduce, y para que bueno, se ganen inmensas cantidades de dinero con nuestra educación en vez de que sea un derecho. Muchos se aventuran a decir que con este decreto se está buscando el tener una sociedad menos preparada. Lo que el gobierno nos plantea, ¿no?, es un 50% más, un 50% de paro juvenil, ¿no? No les interesa que haya una juventud formada, ¿no?, sino una juventud que, bueno, que sepa leer, escribir, poco más, y que pueda salir a un trabajo precario, ¿no?, que es lo que nos ofrece el mercado laboral ahora mismo. Sí, quieren que seamos tontos, ¿no? Cuando tú tienes una población que no puede, bueno, que no tiene un grado superior, o que no tiene una carrera universitaria, ¿no?, que no tiene una formación superior, crees que puedes manejarla de cualquier manera, cuando en realidad no es verdad. Los estudiantes vamos a luchar y estamos luchando. Son muchos los madrileños que han salido a la calle para protestar sobre el nuevo decreto ley del 3+2 en la ley de educación. Como vemos, la mayoría piensan que se quiere acabar con la universidad pública, así como crear una sociedad ignorante. La manifestación se desarrolló de forma pacífica y sin incidentes, a excepción de un grupo de radicales, que nada tenía que ver con la manifestación ni con el sindicato de estudiantes, que a su llegada a Sol encendieron una bengala y varias personas se abalanzaron contra ellos, teniendo que intervenir la policía. Esta es la opinión de la calle y ahora vamos a conocer una opinión más experta. Bueno, vamos a lanzaros primero unas preguntillas. Os quiero comentar un poco los aspectos negativos que se han comentado sobre este decreto. Uno de los aspectos negativos, el más polémico, es el precio que supondría costearse una carrera universitaria, puesto que el precio del crédito en una carrera actual de un 4+1, pues una carrera es 20 euros el crédito, en un máster son 60 euros el crédito. Esto hace que los precios se eleven a 60.000 euros, no, a 20.000 euros una carrera. También una especialización por parte de los profesores para poder impartir los máster, lo que reduciría la plantilla de profesores, y por otro lado la falta de homogenización que habría en las carreras, puesto que, por ejemplo, aquí en Madrid no se adoptaría el decreto 3+2, al ser voluntario de adopción, y en Cataluña imaginaos que sí. Estos son los aspectos que se nos plantean. ¿Qué opinión tenéis acerca de ello? Bueno, como bien decías, creo que lo principal es el aumento del precio. Eso lo que va a hacer es excluir a la gente de poder acceder a la titulación universitaria. Esto se va a reflejar luego en la sociedad y en que no vamos a tener a gente formada para los puestos de trabajo que necesitamos. Sobre el tema de que sea homogéneo y que puedas, o sea, los problemas que van a surgir a raíz de eso. El gran problema que va a existir es un problema casi de mercado, que tanto le gusta hablar al gobierno. Es decir, que vamos a empezar a mirar la enseñanza como un mercado de competencia, de dónde hago 3 años, dónde hago 4 años. España va a ser el único país del mundo donde una misma carrera puede ser de 3 años o de 4 años, o sea, con dos formas. Y en este aspecto utiliza mucho el gobierno el decir que en Europa Francia y otros países tienen el sistema de 3+2. Pues bien, es evidente que con 4 años la gente sale formada y puede acceder al mercado laboral.
con 3 años, vamos a ver que no, porque vamos a necesitar un máster más. Y esto va en contra del Tratado de Bolonia, que una de las cosas específicas que dice es que el grado, o sea, la parte básica, debe garantizar el acceso al mercado laboral, con lo cual estamos viendo que esta reforma va en contra de todas las cosas que va diciendo el gobierno. Javier. Sí, bueno, lo que se ha explicado, ¿no? Yo creo que el problema fundamental de esta medida es que supone que es una traba más para el acceso a la universidad para la gran mayoría del estudiantado. La subida de los precios, ¿no? de lo que fue la licenciatura, que estaba alrededor de 5.000 euros, Plan Bolonia 10.000 euros, a los 14.000, 20.000 en los que se sitúa ahora mismo una carrera, ¿no? Es una absoluta barbaridad si además tenemos en cuenta que no significa el final de todo un plan, ¿no? Sino que es un paso más. Las tasas mantienen su subida, ¿no? Solo en Madrid, solo en esta comunidad, en un 66,7% en los últimos cursos, y se reduce el número de becas. Y no solo se reduce el número, sino que además se reduce el importe que se da con esas becas, ¿no? Yo creo que la clave para entender el 3+2 y para entender todas las medidas que van a ir viniendo y que ya han venido anteriormente, como es la LOMCE, ¿no? Es entender que forma parte de un plan conjunto. El gobierno, los distintos gobiernos se dedican a darles determinados nombres que en cierta forma hace que nos olvidemos y que nos centremos simplemente en esa medida. Pero es un plan que viene desde muy atrás, ¿no? Marcado incluso ya por el Tratado de Lisboa y por los organismos europeos de privatización y de mercantilización de la universidad. Los distintos pasos que se han ido dando se ve cómo se van acoplando entre la LOMCE, el 3+2, para imposibilitar el acceso, sobre todo de los hijos de las familias más humildes, ¿no? De las familias trabajadoras, a la universidad. Yo ahora, bueno, se han comentado los aspectos negativos, que quizás es el aspecto más sonado. Hemos visto cómo la opinión estudiantil no hacía más que recalcar el precio, pero sin embargo, pues desde el gobierno y desde otros organismos sí que se lanzan estos aspectos positivos. Uno de ellos, por ejemplo, es que nos acercaríamos al modelo que tiene la Unión Europea, y sí que podríamos, por ejemplo, pues acceder a un intercambio de estudiantes mucho mejor con Francia, imaginaos, puesto que las carreras son de 3 años y además que es de adopción voluntaria, que no todas las que eso tiene un doble aspecto, como hemos comentado anteriormente, pero ellos lo adjudican como un aspecto positivo. Si tú quieres adoptarlo bien, si no, nadie te está obligando. Y otro aspecto positivo sería que aquellas carreras que ya estén formuladas de forma correcta en 4 años, como son casos de ingeniería, arquitecturas o ciencias de la salud, no pasarían al 3+2 y que no continuarían con el programa que tenemos actualmente. Bueno, en la parte de la internacionalización yo creo que es el mayor engaño que hay. Con el paso a Bolonia se soluciona en gran parte esto, porque antes tú ibas en Erasmus a Italia, por ejemplo, venías a España y el 70% de los estudios que hacías allí no se pueden convalidar. Actualmente con Bolonia eso se ha solucionado, con lo cual el primer paso y el gran problema ya existe. Pues ahora, el gran problema que va a existir con este 3+2 es que no vamos a poder acceder a máster, doctorado y a muchos otros tipos de formaciones en Estados Unidos, en América Latina y en Asia, es decir, todos los mercados emergentes actuales. Es decir, que la gente que quiere especializarse en ciertas cosas fuera de la Unión Europea no va a poder hacerlo. Y dentro de Europa, con el 4+1, ya pueden hacerlo. Es decir, que es un engaño. Y es evidente que la gente está formada, como mencionaba antes, porque tenemos facilidades para acceder al mercado muchas veces mejor fuera de España que dentro de España. Entonces el gran problema no es el modelo educativo, sino el gran problema es la estructura económica que tiene España. Sobre el tema de que si voluntario o no, pues eso yo creo que es el arma de doble filo. ¿Por qué? Porque puede darse que en Madrid mismo una universidad tenga 3 y otra tenga 4. Entonces va a haber un desvío de estudiantes de un lugar a otro y van a empezar a competir entre sí mismas. Entonces se va a mirar más que accedan como sea los estudiantes sin mirar la formación que van a recibir, con lo cual la formación se va a devaluar en gran parte. Y sobre el tema de las enseñanzas profesionales. Sí. Pues bien, el problema es la cosa que ha hecho el gobierno no es porque les parezca que está bien hecha, es que sino que tenían que regular otras normas que no lo han hecho y no les daba tiempo. Es decir, ha sido por un despiste de ellos mismos que no han podido regular bien otras normativas para poder hacerlo. O sea, no ha sido porque estén bien hechas, sino en un futuro vamos a ver cómo esas enseñanzas también van a pasar a 3 años, a 5 años o cómo lo harán, no lo sabemos aún. Javier. Sí, bueno, yo creo que el compañero ha explicado perfectamente la
la trampa que existe dentro de esto de la cuestión de la internacionalización, pero igualmente yo creo que es un problema absolutamente nimio las posibilidades de estudio que tú tengas a nivel internacional comparado si pensamos que es que directamente no existe la posibilidad de acceso directa, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve que se facilite las posibilidades de tener estudios en el extranjero a estudiantes, mientras que a la gran mayoría del estudiantado se le niega el acceso a la educación, ¿no? Solo en el último curso son 45.000 estudiantes los que no han podido acceder a la educación, y teniendo en cuenta además que la gran mayoría de los que puedan acceder, toda su educación va a estar enfocada precisamente a lo que se busca con estos planes, ¿no? A lo que buscaba ya los organismos europeos, a los que buscaba la Unión Europea, a lo que busca el gobierno ahora mismo, que es tener una amplia masa, un amplio grupo de estudiantes con un nivel de formación muy bajo, muy baja cualificación, y que pasen rápidamente al mundo laboral para desempeñar trabajos de precariedad, ¿no? Trabajos de poca calidad. Yo creo que eso es lo principal, tratar de cambiar el objetivo o el centro del debate hacia tienes mejores posibilidades de estudio cuando directamente tantos estudiantes están quedando fuera, y cuando la situación de paro juvenil además en este país es tan grande, es tratar de engañar a los estudiantes que se ven afectados por esta medida. Para finalizar, un poco a modo de reflexión, vosotros dos representáis a dos colectivos estudiantiles y os quería dar un dato. Se sometió a referéndum el decreto en las universidades. El índice de mayor participación lo tuvo la Universidad Complutense con un 23,7% de participación estudiantil. ¿No creéis que dentro del seno de los estudiantes, que somos de verdad los afectados, que tenemos que protestar por esta ley, existe una pasividad? Y luego permitidme que os añada otra cosa y ya me contestáis a todo. Este tipo de leyes que nos afectan realmente a nosotros, ¿no deberían, os lanzo una reflexión, ser sometidas a referéndum para decir nosotros qué queremos? Bueno, el tema de la participación yo creo que pasa en casi todos los colectivos. Hasta que no ves que te afecta directamente, la gente no participa, lamentablemente, por mucho que las asociaciones estudiantiles, en este caso, nos pongamos a explicarlo, la gente hasta que no lo siente realmente no ve que existe ese problema y no se manifiesta. En España tenemos una baja implicación en la política en general, en partidos políticos, sindicatos, asociaciones estudiantiles, con lo cual es algo que no solamente afecta a estudiantes, pero es verdad que debemos hacer todos una labor para aumentar esto. Sobre el tema de la reforma y de que debemos opinar sobre eso, yo creo que son dos cosas. Una, que deben existir mayores mecanismos para que podamos participar en la democracia día a día. Ya existen las tecnologías de la información y la comunicación, nos ayudan en gran parte a esto. Y por otra parte, también existen otros órganos que ya funcionan para esto, que a través de la representación se puede hacer, como son el Consejo de Estudiantes del Estado, como otros organismos que existen. ¿Qué pasa? Que no se utilizan y el gobierno actual ha pasado totalmente de ellos, pero tanto en el ámbito estudiantil como el sanitario o muchos otros, con lo cual hay dos mecanismos, el representativo y el directo, y actualmente estamos viendo como ambos fallan y no funcionan. Javier. Sí, bueno, yo creo que a la hora de pensar por qué la participación estudiantil es tan baja, hay que tener en cuenta varios factores, ¿no? Es decir, las medidas que realizan los distintos gobiernos no son simplemente para imposibilitar el acceso a la educación a los estudiantes, sino incluso para imposibilitar la organización y la concienciación del propio estudiantado, ¿no? Ejemplo de ello es el Plan Bolonia. El Plan Bolonia, uno de los principales problemas con los que nos enfrentamos los estudiantes a día es la cuestión de los horarios. Los estudiantes de las familias obreras, de las familias trabajadoras, estamos condenados a estudiar y trabajar a la vez para poder pagarnos las tasas, ¿no? Si a eso tenemos en cuenta que la asistencia es obligatoria en las asignaturas y que luego pongamos que por la tarde, si vamos a clase por la mañana, tenemos que ir al trabajo, pues poco tiempo queda para poder pensar en cualquier otra cosa, ¿no? Eso está hecho de forma consciente, ¿no? Y yo creo que además los que estamos ya organizados dentro del movimiento estudiantil o dentro de diferentes movimientos políticos tenemos que pensar que los problemas no están siempre fuera, ¿no? No son los estudiantes, porque al final lo tan manido de los estudiantes no se implican o no están concienciados, son una excusa para que continuamente andemos dentro de lo mismo.
Yo creo que es necesario que se cambien los métodos y las dinámicas de trabajo dentro del movimiento estudiantil que se han venido haciendo y analizar cuáles han sido los problemas hasta ahora. Principalmente, yo creo que hay un problema grave de representación dentro de los centros para tanto las asociaciones estudiantiles como de otros organismos políticos que existen. Y ese problema se da en que los estudiantes notan y ven que no representan directamente sus intereses. Lo que es necesario es que el movimiento estudiantil empiece desde abajo, empiece desde la base, empiece desde los propios estudiantes organizándose ellos mismos y que además tenga un doble enfoque, digamos, un principal enfoque organizativo. Es decir, uno de los problemas más graves que nosotros creemos que existen ahora mismo es que las medidas del gobierno sean a nivel estatal, en absolutamente todas las comunidades, en todo el país, y sin embargo la respuesta de los estudiantes varía dependiendo de las comunidades autónomas o existen distintos sindicatos, ¿no? Principalmente organización estatal para responder de forma homogénea en todos los lugares del Estado y también el enfoque, ¿no? Creo que el enfoque político, ideológico es muy importante. Ya es hora de que los estudiantes dejemos de confiar en otras fuerzas o caminemos bajo pabellones ajenos y pongamos las confianzas en determinados gestores o en determinados políticos y que lo que empecemos es a tener claro que dentro de la estructura política y económica en la que actualmente está el país, dentro de los organismos europeos, que son los que marcan todas estas medidas, poco pueden hacer los estudiantes, ¿no? Y que tengan en cuenta que el instituto y la universidad del empresario que quiere el Partido Popular, pero que han favorecido otros partidos en otras épocas de gobierno, tiene que cambiarse por una educación que esté a nuestro servicio, hecha a nuestra medida, es decir, una educación al servicio, digamos, del pueblo trabajador. Una duda que nos surge a raíz de ver el reportaje que han elaborado. Un chico ha hablado de las becas préstamo. ¿Podríais explicarnos un poco cómo sería el sistema? Porque algo se lanzó ya el verano pasado, pero queremos saber vuestra opinión. Bueno, las becas préstamo es un sistema que se utiliza en países como Estados Unidos en gran parte, que es que tú realizas un préstamo bancario con ciertas facilidades, entre comillas, porque la factura viene luego, que tienes a lo mejor una excedencia de 2-3 años para pagarlo, pero que finalmente tú te prestas el dinero y al final cuando te incorporas al mercado laboral lo pagas. ¿Qué es lo que pasa? Que la parte negativa de esto es que lo que ahora mismo nos cuesta 3.000 euros, a lo mejor estudiar un grado entero, o no sé si costaba antes, ahora ha subido bastante, pues ahora mismo con las becas préstamos pueden llegar a costar 40.000 euros, es decir, ya de entrada, si quieres entrar en el mundo universitario, tienes una deuda de 40.000 euros, y si hablamos del máster, puede llegar a, 60, 80, 100.000 euros, entonces es bastante negativo. El verano pasado, como comentabas, la Secretaría de Estado lanzó el mensaje, y la respuesta fue tan rotunda diciendo que no y que no era viable, de manera que echaron para atrás, pero siguen constantemente intentando sacarlo, y no sabemos cuándo nos lo pueden meter. Javier. Sí, creo que el compañero lo ha explicado bastante bien, ¿no? Es otra forma más de reforzar o de dificultar y poner baches en el camino para que podamos estudiar o para que podamos entrar en el mundo laboral, ¿no? Digamos, entrar en el mundo laboral con empleos de relativa calidad. Yo creo que en el caso de las becas préstamos se ve de forma muy clara, ¿no? Esa oposición que existe a día de hoy entre los intereses de uno y los intereses de otros, entre lo que es el beneficio y el lucro que unos reciben a través de determinadas medidas y sin embargo el empobrecimiento que reciben los otros, además aprovechándose de una situación bastante dramática, ¿no? Un estudiante que no puede trabajar necesita recurrir a este tipo de medidas y sin embargo luego resulta que tiene que pagar una deuda durante muchísimo tiempo, si es que acaso puede pagarla, ¿no? Porque claro, con lo que decía antes, el nivel de paro juvenil, no solo el nivel de paro juvenil, los bajos salarios, los tipos principales de contrato que existen ahora mismo, que son contratos temporales, realmente es una forma de condenar aún más a los que somos estudiantes, pero que un día somos estudiantes y al día siguiente somos trabajadores. Muchísimas gracias, creo que ha quedado súper matizado todos los conceptos. Ojalá os tengamos por aquí prontito y muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias a vosotros. Ahora nosotros vamos a dar paso a un vídeo que creemos que resume bastante bien lo que acabamos de contar. Es una parodia que han realizado sobre la famosa película de Frozen, que explica un poco pues esto, que a lo mejor es casi más factible y mejor ser un político corrupto que estudiar durante 4 o 5 años o los que nos quieran aplicar ahora. Vamos a verlo. La corrupción, la mejor opción, y pagarlo todo en vez
Menudo chalet me voy a montar con el dinero del contribuyente. Y si me imputan, compraré a los jueces. Voy a sacarme un máster en recalificar. Llevo el dinero a Suiza mientras vendo la sanidad. Si no pagas el recibo, te desahucio en un tris-tras. Todos en la puta calle os vais a quedar. Le he cagao, no sé pa' qué coño he estudiado. Es mejor ser diputado, senador. La corrupción, la mejor opción. Me forraré, ya lo veréis. Y como gilipollas me votaréis. Bueno, María, ahora toca ponerse un poquito más, no sé, dramáticos, no sabría si decirlo, pero sí es un momento muy especial. El pasado 11 de marzo se cumplieron ya 11 años desde los atentados en el metro de Madrid. Y bueno, queríamos aprovechar la oportunidad pues, para rendir una vez más homenaje a todas las víctimas de aquel fatídico atentado terrorista y para condenar una vez más cualquier acto de terrorismo. Desde luego que la lucha contra el terrorismo en este caso nos costó muy caro, pero no hemos sido las primeras víctimas ni las últimas, y desde luego, por desgracia, vendrán muchas más, porque atentan contra todo y contra todos. De hecho, una de sus últimas víctimas ha sido bastante polémica, porque es el caso de un hombre que fue arrojado desde un alto piso para posteriormente ser lapidado porque había mantenido una conducta indecente con otro varón, o sea, le habían condenado por homosexual. Lo peor de todo es la gente que pasaba, Ger, y vitoreaba este acto, que la verdad que calificamos aquí de deleznable. También hay gente que supera y que supera el terrorismo, como es el caso de nuestro compañero de profesión, Javier Espinosa, que recientemente, bueno, ayer y antes de ayer ha publicado su reportaje sobre su cautiverio, Prisionero 43. Como decía, son actos deleznables, en este caso para el colectivo LGTB. Pero bueno, también tenemos buenas noticias para el colectivo LGTB dentro de lo que cabe, y es que gracias a Dios pues, nos encontramos con la aprobación de leyes que suponen un poco un avance social para este tipo de colectivos. Es el caso de Brasil, que ha hecho que los niños y niñas transexuales puedan elegir en qué baño desean entrar. Para nosotros puede parecer una noticia tonta porque damos por hecho que vamos a entrar al baño que nos pertenece o con el que nos sentimos identificados, pero para este colectivo supone un gran avance y sobre todo pues, un hecho de gran importancia. Pero, Ger, ¿no estás notando que hace un poco de calor aquí? Sí. Yo creo que hace demasiado calor. Ah, puede ser porque esté aquí nuestra compañera Carolina Nieto, que nos trae el estreno más caliente del mes. ¿No te suena cuál es el estreno más caliente del mes? Pues 50 sombras. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, María. Además, Carolina ha salido a la calle para hablar con la gente sobre la opinión que tienen de esta película. Bueno, pero Carolina, cuéntanos tú mejor. Bueno, primero os voy a dar una cifra, 500 millones de dólares. Esa es la cifra que lleva recaudada hasta el momento la película 50 sombras de Grey. Pero no solamente ha sido ese el récord que ha conseguido, también ha conseguido, al ser el mejor estreno de una película calificada para adultos, el mejor estreno en España desde 2012 con la película Lo Imposible, y la película que más ingresos ha generado en un solo día. En cuanto al argumento, Anastasia Steele, interpretada por Dakota Johnson, es una joven estudiante de literatura que se encuentra en su último año de carrera y que decide ayudar a su compañera de piso haciéndole una entrevista al conocido y multimillonario Christian Grey. Durante la entrevista, Anastasia se siente cohibida y cae rendida ante el carisma de Christian y se ve arrastrada a vivir con él una historia de sumisión, deseo irrefrenable y seducción. Es cierto que el éxito ha sido arrollador, pero la polémica y las críticas también lo están siendo. Existen rumores sobre la posible salida del actor Jamie Dornan por la avalancha de críticas que ha recibido y también por el descontento que tiene su mujer por las múltiples escenas íntimas que aparecen en la película, pero ha terminado confirmando que esto no va a ser así y que va a continuar con su papel en la saga. La que sí abandona el proyecto es la directora Sam Taylor Johnson por el excesivo control que quiere realizar la autora de los libros en la película y en el rodaje. En cuanto a las críticas, hay de todo, tanto buenas como malas. La mejor parte se la lleva la directora, que ha sabido muy bien llevar la
llevar la propuesta literaria a la gran pantalla y la carga humorística que la ha sabido llevar muy bien la protagonista, Dakota Johnson. En cuanto a las malas, pues se las lleva el protagonista, porque dicen que su interpretación ha sido un tanto forzada y ha sido bastante forzada. Pero como dice el dicho, para gustos los colores. Por esta razón hemos querido salir a la calle para conocer la opinión que tiene la gente sobre esta película. ¿Has visto la película 50 sombras de Grey? Sí. ¿Y qué opinas sobre ella? Pues a mí me ha gustado. Lo único es que tendrá que salir una segunda, ¿no? No, todavía no la he visto. Sí. Y pues muy bien, a mí me ha gustado. Pues para mí es un poco flojita, la verdad. Porque yo me esperaba un poco más, yo qué sé, otro tipo de escenas, porque lo que sale realmente no es una película de amor. O sea, no tiene mucho más. No, me han hablado muchísimo de ella. ¿Te ha gustado cómo han actuado? Ella sí, ella no lo hace mal. La va el papel, la verdad, pero él, pues hombre, está un poco más, no sé, esperábamos otra cosa, pero vamos, que lo hace bien el chaval. ¿Y crees que el bombo que le están dando, la promoción, es para tanto o no? Yo creo que no, no le están dando tanta... Pienso que no, de los comentarios que me han dicho, creo que no es para tanto. No le están dando mucha vuelta a la película, ¿sabes? Por los comentarios que he oído, tampoco es tan fuerte como la gente se esperaba, no está relacionada con el libro. Yo creo que sí. Ya le dieron mucho bombo a los libros y ahora a la película, yo creo que sí. Demasiado bombo, porque yo creo que se esperaban que eso iba a ser, vamos, lo máximo, y luego, por lo visto, no tiene que ser tanto. Entonces, ¿irías a verlo o recomendarías que la gente fuera? Yo personalmente, yo no voy a ir a verla, porque me han desengañado totalmente. Comparado con el libro, creo que el personaje no da la talla. ¿Y recomiendas entonces ir a ver la película o no? A ver, yo sí, porque a mí me ha gustado y la he visto 3 veces. Pero vamos, que yo sí recomiendo que vayan a verla. La verdad es que no me ha llamado la atención y además, como dicen que está peor que el libro... Sí, hombre, si se han leído el libro, sí, si no, bueno... Yo no iría a verla, mi mujer sí quiere ir a verla. También se ha leído el libro, entonces, pero vamos, yo no soy partidario de ir a ver ese tipo de película, puesto que no es realmente lo que están vendiendo. Entonces, ¿no recomendarías que la gente fuera a verla? Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, ante los gustos no hay nada escrito. Como vemos, el famoso Christian Grey está teniendo una gran acogida entre el público femenino. Encontramos dos bandos. Los fans de la historia siguen apoyando la película y creen que la crítica ha sido exagerada. En cambio, encontramos más personas de las que pensábamos que no han ido a ver la película ni creen que vayan a hacerlo. Bueno, como hemos visto, encontramos a la gente dividida entre sí. Como tú bien has dicho, la directora ha dicho que no quiere seguir con el proyecto y como vemos también en muchos de los comentarios, la película no se acaba de adaptar del todo bien al libro, había muchas diferencias. Lo que yo sí que te quería decir es que la música, por lo visto, la crítica sí que ha tenido pues una buena opinión, ¿no?, sobre la banda sonora que se utilizan aquí en la música. Yo querría saber, Carolina, si tú, tras lo que has visto ahí en la calle, ¿recomendarías ir a verla o no? Bueno, a ver, depende la gente y si han leído el libro o no, pero yo he leído el libro, he visto la película y no se corresponde. Realmente se saltan muchos trozos y muchas partes y no creo que tenga... Sobre todo ha sido el bombo y la publicidad que le han estado dando lo que ha hecho que a lo mejor que la gente vaya a verla, pero en sí tampoco es para tanto. Desde la perspectiva de la mujer y nunca mejor dicho, puesto el contenido que tenemos en el programa, lo que se critica a este libro es que presentan a la típica mujer desvalida, que necesita a un hombre para poder resarcirse y para poder sentirse persona y para protegerla. ¿Tú qué opinas acerca de esto? No estoy para nada de acuerdo con el papel que le han dado a la mujer y sobre todo el carácter misógino que tiene la película, porque la dejan en muy mal lugar. Muchísimas gracias, Carolina, un estupendo trabajo, esperamos verte pronto por aquí. Hola, solo venía a daros las gracias. Sí, pues vete ya. Oiga. Que te tiras en 2 minutos. ¿Qué dices? Que no. Bien, vete a tu casa. Vamos. Será el año del despegue definitivo de nuestra economía. Ya lo sabemos, por eso te estamos echando. Bueno, y hablando un poco de cine, tenemos que destacar una polémica que inundó los comentarios en Twitter aquí en España cuando se celebró la gala de los Oscars. No sé si te has enterado, María, pero la actriz Anna Allen, que es conocida por trabajar en Cuéntame cómo pasó, Homicidios o Acusados, se inventó que había sido invitada a la gala de los Oscars.
se lo inventó completamente y estuvo falseando fotografías y bueno, haciendo un paripé impresionante. Sí, sí, y sus timos iban muchísimo más allá. Por lo visto, se había colocado en el Festival de Roma con los actores de Big Bang Theory, incluso con Matt Bomer, para demostrar su participación en Ladrón de Guante Blanco. Y no solo eso, pidió que Vicky Martín Berrocal diseñara el vestido que iba a llevar a los Oscar. Y Vicky no fue la única que picó. Pidió que Suárez le prestara las joyas y Rocío Pozo los zapatos. Perdón, Rocío Mozo, lo siento. Impresionante la polémica sobre esta mujer, impresionante su actitud. Y bueno, vamos a seguir hablando de mujeres porque el pasado día 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, un día que conmemora la lucha de la mujer en busca de su igualdad con el hombre en cuanto a su desarrollo íntegro como persona. Nosotros hemos querido dedicarle una pieza. El día 8 de marzo el mundo entero celebra el Día Internacional de la Mujer, un día dedicado para ellas, para todas, tras 364 días como la compañera del hombre. Después de ser retratada injustamente por los pensadores de la antigüedad, durante la Revolución Francesa la mujer tomó conciencia, por primera vez y de manera colectiva, de su situación social y no ha parado desde entonces. Pasando por 3 olas y etapas decisivas para los derechos como la Revolución Hippie, el feminismo se hizo cada vez más fuerte unido a otras causas. Pero lo cierto es que esta conmemoración nace de una historia de abuso y explotación que causó la muerte de 146 mujeres un 25 de marzo de 1911. 2 años antes ya se había celebrado por primera vez en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer, organizado por las mujeres socialistas debido a unas penosas condiciones de trabajo. Unas 15.000 mujeres marcharon por las calles de Nueva York exigiendo una reducción de la jornada laboral, mejores salarios y derecho a voto. En noviembre de ese 1909 comenzó la huelga de las camiseras, también conocida como el levantamiento de las 20.000. Ya en 1911, un día como otro cualquiera, en una fábrica de Nueva York, más de 100 mujeres trabajaban confeccionando camisas para Triangle Set Waist. No lo hacían en condiciones normales, eran en su mayoría chicas jóvenes, inmigrantes, con un horario de 9 horas diarias, ganando por sus 52 horas de trabajo entre 7 y 12 dólares semanales. De repente se desató un incendio que no dejó posibilidad de huir a ninguna de las allí presentes. Esto se debió principalmente a la decisión de la directiva de cerrar todas las puertas de las escaleras y salidas para evitar robos y reprimir movimientos obreros. La mayoría murió entre quemaduras, derrumbes y humo, pero otras recurrieron al suicidio ante la imposibilidad de escapar. Más de 100 años después, las causas están sin determinar. Se habla de una colilla mal apagada o un fallo de una máquina de coser. De cualquier modo, las costureras neoyorquinas exigían un trato digno y se encerraron en la fábrica esperando ser escuchadas. Este desastre industrial, el más mortífero de la ciudad hasta ahora, obligó a realizar importantes cambios en las normas de seguridad y salud laborales. Su primer fruto fue la creación del Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Confeccionistas, y desde entonces se ha extendido a todo el mundo. Desde su aprobación oficial por la Unión Soviética tras la Revolución Rusa de 1917, la fiesta comenzó a celebrarse en muchos otros países, por ejemplo en China desde 1922 o en España desde 1936. Y por fin, en 1977, la ONU proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer. Por razones físicas o históricas, habían sido discriminadas en el trayecto de los años, hasta llegar a la etapa de la cordura. La suerte de las mujeres comenzó a cambiar cuando dejaron de ser silenciadas, y aún queda mucho camino por recorrer. No son la costilla de Adán, no son un complemento del hombre, y luchan cada día por demostrar que no existe el sexo débil. Falleres y fallers, vos anime a que dejéis pasar el fred del verano, el fred del hiver, el caloret de foc y la flama, el caloret faller, la llegada de la arribada de la festa fallera y con el inici de les falles, el caloret ya estem en falles. Voy a tener que venir yo más aquí, ¿eh? Durante un mes ocurren muchísimas noticias de todos los aspectos y de todos los ámbitos, y nosotros queremos abarcarlas todas. Por eso Gonzalo Mendo inaugura esta sección, los deportes. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, María. ¿Qué nos has traído?
Pues hoy venimos cargados de contenidos interesantes en el mundo del deporte y a la espera del clásico entre el Madrid y Barcelona, que se enfrentan el próximo domingo. Ambos equipos se encuentran en estado de crisis, pero muy distintas la una de la otra. El equipo de la capital pasa por una mala racha en lo referido a los resultados, con 2 derrotas consecutivas ante el Athletic de Bilbao y Schalke 04. Derrotas muy dolorosas que el Bernabéu no pasó por alto, haciendo que numerosos medios sacaran rumores sobre la marcha de Ancelotti, unas informaciones que Florentino ha desmentido, además de mandar un mensaje de ánimo a los aficionados, así como la afición. Aunque sí es cierto que el equipo ha cogido un poco de aire con la victoria por 2-0 ante el Levante el pasado domingo, con una gran actuación del galés Gareth Bale. Por el contrario, el conjunto catalán se encuentra en una buena dinámica en cuanto a triunfo se refiere, utilizando el buen juego al que nos tenía acostumbrados en años anteriores y consiguiendo estar en lo más alto de la clasificación, algo que contrasta con la crisis a nivel interno, ya que su expresidente Sandro Rosell y el actual presidente Josep María Bartomeu se encuentran imputados por delitos fiscales y de administración desleal en el fichaje del brasileño Neymar. Cambiando de tercio, nos vamos al mundo del baloncesto, en el que parece haber sido el mes de las peleas. Primero en la ACB, con la tremenda trifulca entre el Bilbao Basket y Baskonia, saldada con varias sanciones, tanto deportivas como económicas, de hasta 3.000 euros. También en la NBA, con el encontronazo entre 2 grandes de la liga, LeBron y Harden, que acarreó la suspensión de un partido para este último. E incluso en el baloncesto femenino, con esta enorme pelea entre las jugadoras de la Universidad de Southern y la Universidad de Texas Southern, que se saldó con 15 expulsadas. En fin, muy lamentable. Pero no ha sido todo malo en el mundo del baloncesto, sino que también hemos podido ver, por primera vez en la historia de la NBA, cómo 2 hermanos hacían el salto inicial del All-Star. Pau y Marc Gasol quedarán por siempre en el recuerdo, en lo que sin duda son unas imágenes históricas para el deporte nacional. El deporte femenino vuelve a darnos una alegría, esta vez por parte de Carolina Marín, que consiguió el pasado 9 de marzo hacerse con el All England, un torneo de bádminton más prestigioso del mundo, consiguiendo así una triple corona en menos de un año, ya que a este título se le unen las 2 medallas de oro conseguidas en el Mundial y el Europeo. Sin duda, una jugadora de bádminton con un gran futuro, que dará muchas alegrías al deporte español. Enhorabuena, Carolina. Bueno, y recogemos un poco la última noticia que nos da Gonzalo y queremos hablar un poco sobre el deporte femenino. Para ello y para acercarnos más a todo esto, contamos con una invitada muy especial, Sandra Marcos, que es jugadora de esgrima y además competidora olímpica. Sí, bueno. Buenas noches, Sandra. Lo primero que te quería preguntar es, ¿cuánto llevas haciendo esgrima? ¿Cómo decides que quieres dedicarte a hacer esgrima? Pues esto empezó hace 12 años, con una exhibición que hicieron en el instituto y probando, y eso se acercó el entrenador que por entonces entrenaba en el club y me dijo, ¿por qué no vienes y te pasas el jueves a probarlo? Que he visto que se te da bien y lo mismo pues te apetece ir un día. Dije, venga, sí, ¿por qué no probar? Entonces fui allí, me gustó y me quedé. Y bueno, la esgrima es un deporte que quizá no es suficientemente conocido como pueden ser otros deportes, y menos encima la esgrima femenina. ¿Alguna vez te has sentido juzgada en tu entorno por dedicarte a un deporte que muchos juzgan como un deporte masculino? Yo creo que eso ya está superado, lo de este deporte para chicos y este deporte para chicas. Es verdad que se le presta más atención al deporte masculino, pero ahora el femenino, pues con deportistas como por ejemplo Mireia Belmonte, que me parece que conoce ahora todo el mundo, Arantxa Sánchez Vicario, que también fue muy conocida por entonces, pues yo creo que también se da a conocer el deporte femenino. Ya no es todo masculino, es verdad que otros deportes, como sobre todo en los deportes por equipos, como puede ser el fútbol, el baloncesto, que no se tiene tanto en cuenta justo del ámbito femenino, pero también tienen sus resultados. Lo que pasa es que están enmascarados por el masculino. ¿Crees que, por ejemplo, los medios de comunicación tratan igual a ambos deportes en cuanto a femenino y masculino? Porque, por ejemplo, muchas de las deportistas que tú has mencionado, en muchas ocasiones se ven luego también juzgadas con cosas que no tienen nada que ver con el deporte, como puede ser su estética, su forma de vestir, sus gustos, y esto con los hombres quizá no pasa tanto. ¿Tú qué opinión tienes sobre esto?
Es verdad que no pasa tanto con las mujeres, sí es verdad que nos tratan pues de eso, de mira cómo va vestida, tal, pero es cierto que el deporte masculino pues tiene como más atención mediática. Las deportistas estas que he mencionado antes sí se han quejado en los medios de comunicación este trato, además que tanto patrocinadores como subvenciones también son menores en el deporte femenino y eso se nota mucho. Menos mal que ahora están empezando con programas de deporte femenino, como el que está llevando ahora el Comité Olímpico Español, que está intentando fomentar justo el deporte femenino, para, pues dando ayudas que solo pueden destinar a las chicas, incluso obligan a las federaciones que X puestos sea solo para mujeres. Entonces nos están intentando introducir en el ámbito. Como tú dices, entonces están consiguiendo ahora cada vez más avances de todo esto. Pero es cierto que quizá los medios de comunicación sí que siguen dando una mayor importancia a los deportes masculinos, puesto que, por ejemplo, las ligas de fútbol masculinas son mucho más retransmitidas por todos los medios de comunicación que una liga de fútbol femenina. ¿Tú crees que esto va en detrimento del deporte femenino y que los medios de comunicación solo normalicen quizá pues las ligas masculinas? Yo creo que se le debería prestar más atención al deporte femenino. Quizá no tanto como... A ver, hay más tradición en el deporte masculino. A mí me gustaría que el deporte femenino se tratase igual, pero también es cierto que a veces hay más espectacularidad en el deporte masculino, pero por ejemplo en otros como la gimnasia rítmica pasa justo lo contrario. De hecho, hubo una queja de los chicos que hacían gimnasia rítmica porque la federación no quería reconocer ese deporte como oficial, sino que tenían que hacer las competiciones como algo clandestino, porque decían que ese deporte era exclusivamente para mujeres. Entonces, pues a mí, por ejemplo, eso no me parece justo. Sí, que por lo que nos dices también no solamente que haya machismo, sino que hay más bien sexismo, que hay deportes que se consideran femeninos y los hombres tienen problemas para acceder a ellos, y viceversa. También otra polémica que es muy común es sobre que haya ligas masculinas y femeninas y no se creen pues ligas mixtas de la misma forma que se crean, con la misma importancia y misma relevancia, quiero decir, que se crean este tipo de ligas. ¿Tú crees que es necesario que haya ligas mixtas o crees que están bien diferenciadas? Es que yo opino, por ejemplo, que tanto, o sea, mujeres y hombres físicamente no somos iguales. Los hombres sí es verdad que son más fuertes, las mujeres somos más flexibles. Entonces, yo creo que sí hay una diferencia, que lo de apoyar ligas mixtas, pues yo lo veo bien, ¿por qué no? Yo creo que las mujeres pueden estar a la altura, así que ¿por qué no fomentarlo? Sí, pero que piensas que a lo mejor también no solamente es por machismo ya el separar las ligas, sino porque sí que es cierto que hay ciertas características fisiológicas que nos diferencian, ¿no? Sí, que lo impiden. Tú, como hemos dicho al principio, pues eres competidora olímpica o por lo menos estás participando, ¿no?, dentro de una... bueno, no sé cómo se llama, asociación o algo parecido. ¿Cómo te preparas para las Olimpiadas? ¿Cómo es ese momento de preparación, ese estrés, cuéntanos? Pues hay que dedicarle muchas horas. Hay que sacrificar muchas cosas, por ejemplo, salidas con los amigos, te pierdes un montón de cumpleaños, hay que organizarse a contrarreloj. Yo, por ejemplo, pues me levanto a las 7:30 de la mañana, pues me como el atasco de Madrid para llegar al centro de alto rendimiento, allí entreno 2 horas específico, luego hago otra hora y media de entrenamiento físico, como rápido, me voy a la universidad, incluso hay días que vuelvo a ir a entrenar y ya cuando llego a casa estoy exhausta y pues no me queda otra que echarme a dormir. O sea que es casi imposible, ¿no? Por lo que nos cuentas es pues hacer milagros, el compaginar todo lo que es una preparación olímpica con universidad y pues, tu vida social y demás. A la hora de trabajar, por ejemplo, entonces, ¿tienes impedimentos para encontrar trabajo o cosas así por el tiempo que te ocupa todo esto? También tenemos ayuda por parte del Comité Olímpico Español, que nos ofrece, pues tiene una bolsa de empleo en la que pues cuando ya estás en el tránsito entre introducirte a la vida laboral y ya estás terminando con la vida deportiva, pues a lo mejor te encuentran un trabajo que puedes compaginar con tu vida deportiva hasta cierto punto, claro, porque llega un momento en que ya decides abandonar. Así que en ese aspecto no hay muchos problemas. Además, con las ayudas, becas y eso, pues se puede ir viviendo.
Y ahora mismo, pues bueno, a lo mejor ya compaginar, tenéis ayudas y demás para esto, pero supongo que ahora que estás en entrenamientos quizás no tanto, pero el prepararse para una competición olímpica supondrá un nivel de estrés y demás. ¿Tú lo has notado? ¿Te sientes No, evidentemente agobiada? lo noto, claro. Es como un agobio constante. Ya no se admiten fallos. Justo en este periodo que empezamos ahora la clasificación olímpica, ya todos los errores cuentan y los aciertos sobre todo. Entonces, como dices, o sea, ¿has tenido alguna vez algún tipo de problema de ansiedad o depresión o algo parecido por todo esto? Bueno, en el ciclo anterior sí tuve ciertos problemas. La verdad es que me pudo la presión y al final fue otra compañera mía al preolímpico. Y yo creo que de eso he aprendido a un poco gestionar esa ansiedad para que no me vuelva a ocurrir. Quería saber, volviendo un poco también al tema feminista o de deporte femenino, igualdad, ¿cómo sienta que después de todo el esfuerzo, de todo lo que tienes que pasar para poder llegar ahí, se acabe juzgando lo que tú haces por cómo ibas vestida, cómo ibas pintada, cómo...? Pues sienta mal, porque en verdad tú te estás esforzando para conseguir otros objetivos, para que te juzguen deportivamente, no estéticamente. A mí me parece que eso sobra, que deberían contar los resultados y sobre todo el esfuerzo que se hace diariamente para conseguirlos. Ya no solamente hablando de mujer, sino la esgrima en sí, ¿tú crees que está igual de valorada que otros deportes o que pasa por desapercibida y no estáis igual valorados los deportistas de esgrima que a lo mejor otros tipos de deportistas? No, evidentemente la esgrima es un deporte un poco mediático, yo creo que es algo que todo el mundo lo puede ver. Yo creo que el principal problema es la falta de entendimiento, o sea, es un deporte difícil de comprender y que si no estás ahí metido y eso quizás pues lo ves y te aburre, o si tira un español pues es probable que sí te quedes viéndolo, pero así porque sí, yo creo que no. O sea, ¿tú crees que es algo más que suscita poco interés por sí mismo el deporte de esgrima? Porque es difícil de comprender, no porque no sea bonito. A mí me parece espectacular, bueno, aparte de que lo practico, yo creo que si pones a una persona un asalto le puede llegar a interesar o le surgen dudas, a mí me preguntan, oye, ¿y esto tal? Yo creo que si la gente lo viese, a lo mejor se podría enganchar. Y recuperando un poco también el tema de la falta de tiempo y demás, quería saber si, por ejemplo, en la universidad tenéis algún tipo también de ayuda o algo, porque yo soy estudiante y sé que, por ejemplo, tienes que conseguir X créditos para que te dé la carrera o demás. ¿Cómo compaginas ese tiempo? Pues, por ejemplo, antes de entrar a la universidad tienes la oportunidad de que con aprobar selectividad tienen unas plazas reservadas para deportistas tanto de alto rendimiento como de alto nivel. Luego, por ejemplo, los créditos estos de libre elección, pues te dan uno por año por ser deportista de alto rendimiento. Entonces, pues sí te ponen facilidades para que, ya que dedicas mucho tiempo al deporte, por lo menos que te lo recompensen de alguna manera. Bueno, Sandra, quería darte las gracias por esta entrevista. Estoy seguro de Gracias a que todos hemos podido comprender mucho mejor ahora todo lo que involucra ser deportista y cómo está visto por el resto. Y ya llegamos al final. Esperamos haberles acercado la actualidad con entretenimiento y, como pueden ver, no les hemos mentido. Les hemos traído política, les hemos traído sociedad, cine y deportes. Esperamos haberos divertido, haberos entretenido y sobre todo haberos dejado con ganas de un próximo programa. Estaremos la segunda semana de cada mes. De todas formas podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, GenEncontrada, para tener más información y nos vemos el mes que viene. Buenas noches.